Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta conferencia que el Instituto Universitario de las Naciones Hispanas ha preparado para todos ustedes. Antes que nada, quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, el maestro Juan Eduardo Salazar Torres, el doctor Juan Eduardo Salazar Torres. Doctor, bienvenido. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchísimas gracias, todo muy bien. Gracias por invitarme a participar. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por su participación. A nombre del maestro Jesús Máximo Ventura, director del Instituto Universitario de las Naciones Hispanas, bueno, quiero brindarle nuevamente la bienvenida. El doctor va a estar el tema Question. Para ello, antes que nada, me permitiré dar una breve reseña sobre su currículum. Es doctor en alta dirección con mención honorífica, tiene un doctorado en Derecho Penal y en Derecho Civil. Es instructor certificado por Nacional Financiera, instructor certificado por el concepto de diseño y impartición de cursos de capacitación, consultor facilitador de convenio de Pemex de Villahermosa, Tabasco, y investigador externo de la Secretaría de la Función Pública para el desarrollo del proyecto Diseño de Indicadores para medir la duración del sistema de control interinstitucional patrocinado por el Banco Mundial. Además, cuenta con una amplia experiencia como docente en diversas materias de contaduría de nivel superior y posgrado. Actualmente es jefe del Departamento de Enseñanza e Investigación en Enfermería. Doctor, nuevamente bienvenido. Cedo la cámara y el micrófono para que pueda visión por su videoconferencia. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y todos ustedes, las autoridades del instituto, maestros, docentes, compañeras docentes, personal administrativo, a este que va a participar en colaborar importante. Así, entonces vamos a comenzar paro en materia. Ya compartir pantalla, espero que la ¿me pueden permitir el acceso, por favor? ¿Pueden permitir el acceso para poder compartir? ¿Son tan amables? ¿Pueden compartir el acceso, por favor? Para poder compartir. Doctor, no vemos su presentación. ¿Perdón? No se ve su presentación.
¿Me puedes permitir el acceso para poder habilitar, para poder compartir? Claro que sí, permítame. Muchísimas gracias. Listo, doctor. Muchísimas gracias. De nada. Bien, entonces, déjenme regresar a donde estábamos. Bueno, les reitero la bienvenida a nombre del Instituto Universitario de las Naciones Hispanas a este webinar, a esta charla sobre el juicio de amparo en materia fiscal. Vamos a comenzar precisamente partiendo de lo que es cuáles son los antecedentes jurídicos que hoy por hoy se tienen que tomar en cuenta para introducirnos en este estudio de lo que es el juicio de amparo en materia fiscal. A nivel constitucional, tenemos que tomar en cuenta dos factores sumamente importantes, lo que es la reforma constitucional del 18 de junio del 2018, la reforma constitucional del 6 y del 6 de junio del 2011, que son importantes, sobre todo ustedes estudiantes y alumnos que están en la especialidad. Es importante que revisen porque estos cambios a nivel constitucional se van a constituir en aspectos verdaderamente fundamentales para entender hoy lo que es el juicio de amparo en general en cualquier materia. Es importante también verificar lo que tiene que ver con el expediente Varios 912-2010, que es prácticamente el antecedente de la aplicación de los derechos humanos. Este expediente es conocido con el nombre de, muy famoso, Rosendo Radilla, que da precisamente pie a todas estas circunstancias, entre otras, modificaron o permitieron que se hicieran modificaciones tanto a nivel constitucional como en la ley de amparo. Es importante tomar en cuenta todo lo que se ha generado a través de dos épocas jurisprudenciales, que es la 10ª y el inicio de la 11ª. Esto en junio del 2021. Es importante como estudiantes ustedes puedan revisar precisamente esta parte que tiene que ver con la jurisprudencia que se ha generado en la época 10, la 10ª, y obviamente en lo que tiene que ver con el inicio el año pasado de la 11ª. Obviamente, para entrar en materia, la nueva ley de amparo o la ley de amparo reformada al 2013, obviamente ha habido una serie de reformas, pero la base está en las reformas que se hicieron en el 2013. Y es importante también tomar en cuenta la contradicción de tesis 293/2011, donde se establece que las resoluciones que se emanan de la Corte Interamericana de Derechos Humanos adquieren el carácter de norma o de precepto de rango constitucional dentro de nuestra legislación. Entonces, ustedes como estudiantes es importante que verifiquen, que profundicen sobre estos elementos a fin de comprender la esencia de esto que estamos viendo, que es el juicio de amparo en materia fiscal. Continuamos. Vamos a definir lo que es el juicio de amparo. Muchos autores, muchas autoras proporcionan una definición de lo que es el juicio de amparo. Sin embargo, trataremos de recoger algunos de los elementos principales de lo que implica esta definición. El juicio de amparo es un medio jurisdiccional protector
de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que forma parte. Obviamente se les reconoce como un juicio de garantías que de alguna manera ayuda, ¿sí?, a proteger al que se encuentra de alguna manera víctima de un agraviado o agraviada por parte de un acto que emana de la autoridad. Esa sería de manera sencilla la definición de lo que nos permitiría partir de lo que es este juicio de amparo. Esta definición ustedes la pueden constatar en algunas instituciones, en algunos autores, en algunas autoras, algunos investigadores que han llegado a esta definición. Es un instrumento, es un medio de control constitucional que me permite, ¿sí?, brindar las garantías a los gobernados a efecto de protegerse ante cualquier acto de autoridad. Y no nada más cualquier acto emitido por la autoridad, sino incluso por la omisión de este acto. Bien, regresamos a compartir pantalla. Ahora sí, una vez definido este aspecto, podemos entrar directamente a lo que es el juicio de amparo en materia fiscal. ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo vamos a definir? Nuevamente haciendo un extracto de las principales definiciones de algunas y de algunos autores autoras que son indudablemente peritos en la materia. ¿Cómo se define este juicio de amparo en materia fiscal? Es un juicio de revisión constitucional e instrumento de defensa contra actos y normas de la autoridad tributaria que funge como un medio de protección de la Constitución y de los derechos fundamentales en ella consignados. Recordemos que al hablar de derechos fundamentales, lo que estamos haciendo referencia es directamente a los derechos humanos, ¿sí? Nada más que se le conoce como derechos fundamentales porque están constituidos dentro de lo que es la legislación local, en este caso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de lo que sus leyes emanan. Bien, así es como lo vamos a definir, así es como se va a entender un juicio de revisión constitucional e instrumento de defensa contra actos, lo podríamos agregar ahí, y omisiones, ¿sí?, y normas también de la autoridad tributaria, que funge como un medio de protección de la Constitución, hablábamos de un control constitucional, y de los derechos fundamentales en ella consignados. Y aquí vamos a partir de esta definición del juicio de amparo en materia fiscal. Ahora, ¿cuál es el antecedente constitucional de estos elementos? Pues indudablemente del juicio de amparo en materia fiscal. Indudablemente tengo lo que es esta parte de lo que es los artículos constitucionales. ¿Sí me escuchan? Espero que me estén escuchando. Bueno, parece que ya regresamos y bueno, vamos a continuar con esto, precisamente con lo que estábamos hablando, de lo que es, de alguna manera, el antecedente constitucional, de donde está constituido, o mejor dicho, fundamentado, esto de el juicio de amparo en general y obviamente de cualquier materia. Lo vamos a encontrar en el artículo 103 y en el artículo 107 constitucional.
El artículo 107 habla sobre todas las controversias. Estamos hablando del artículo de artículos constitucionales. El artículo 103 que habla acerca de que todas las controversias se sujetarán a los procedimientos y formas, obviamente, que tengan que ver con el orden jurídico que determine la ley. El artículo 107 habla que el juicio de amparo se seguirá en su fracción primera, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Vamos a definir eso, lo que es parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual, obviamente también colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Este es un aspecto fundamental dentro del artículo 107 constitucional en su fracción primera. Se refiere también en esa fracción primera que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal o directa. En la fracción 2 nos habla de la inconstitucionalidad de la norma general. Sin embargo, en materia tributaria no aplica. En la fracción número 3, cuando se reclamen actos tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, y la fracción número 4, en materia administrativa, el amparo procede, además, contra actos, lo que comentábamos, u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Esas son, de alguna manera, las 4 fracciones importantes que sirven como antecedente de este juicio de amparo en materia fiscal, aquí dentro de el fundamento constitucional de esta materia. Vámonos entonces, les comparto pantalla, pero no me vuelvas a sacar otra vez. Les comparto pantalla. Aquí está. Esto es lo que acabamos de explicar ahorita. Y vamos a hablar de los 2 tipos de amparo que se pueden presentar en el juicio de amparo en materia fiscal. ¿Cuáles son estos 2? Es indudablemente el amparo directo, que tiene su sustento en el artículo 107 de la ley de amparo, el amparo directo, que está sustentado y fundamentado en el artículo 170 de la ley de amparo. ¿Sí? ¿A qué se refiere cada uno de estos aspectos? Bueno, pues que indudablemente nosotros podemos interponer un amparo en su forma indirecta como también en su forma directa. ¿Sí? En el artículo 107 de la ley de amparo podemos encontrar que nos señala dentro de sus fracciones principales, el amparo directo procede, fracción primera, contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes. Número, inciso A, los tratados internacionales aprobados en términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo aquellas disposiciones que obviamente en que los tratados se reconozcan, que se reconozcan derechos humanos en tratados internacionales. Inciso B, las leyes federales. Inciso C, las constituciones de los estados. Inciso D, las leyes de los estados y de la Ciudad de México. Inciso E, los reglamentos federales. Inciso F, los reglamentos locales. Inciso G, los decretos, acuerdos y todo tipo de resolución de observancia general.
La fracción número 2, que dice contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo. La fracción 3, contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate, en primer lugar, inciso A, de la resolución definitiva por violación cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso. Trascendiendo, obviamente, el resultado de la resolución, inciso B, actos de procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano será parte. Nos vamos con la cuarta fracción, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluir. La fracción quinta, obviamente, es mucho más amplio lo que se señala en la ley, pero por cuestiones de tiempo estoy tratando de resumir únicamente las fracciones principales. La número 5, contra actos, será la última que veamos aquí, en materia de amparo indirecto, contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Existen más fracciones, vuelvo a reiterar, pero estamos hablando de que por cuestiones de tiempo nos estamos dirigiendo únicamente a las fracciones principales. Nos vamos con el segundo tipo de amparo que se puede interponer en materia fiscal. ¿Y cuál es ese amparo? Pues indudablemente es el amparo directo. ¿Sí? Y este está sustentado en el artículo 170 de la ley de amparo, que señala que el juicio de amparo directo procede, vamos a ver igualmente algunas fracciones, no todas, porque por cuestiones de tiempo ya lo señalé. Número 1, esto es sumamente importante, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso, trascendiendo el resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos los que decidan el juicio en lo principal, por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal le den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. ¿Sí? Bien, una vez señalado esta primera fracción, esto tenemos que recordarlo como la esencia contra lo que opera la interposición de un amparo de manera directa, ¿sí?, en el juicio de amparo en materia fiscal. ¿Sí? Obviamente, dado el principio de definitividad que consta el amparo directo, es importante señalar que para la procedencia del juicio de amparo de manera directa, primero se tienen que agotar los recursos ordinarios. ¿Qué recursos? Obviamente aquellos que conocemos nosotros como revisión, queja, reclamación principal. Fracción número 2. Contra sentencias definitivas, procede el amparo directo, contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales de lo contencioso administrativo y cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de que se haga valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. Eso es lo importante que teníamos que señalar aquí dentro de lo que es este juicio de amparo
pero de manera directa. Ahora, continuamos con nuestra presentación. No se les olvide, todo eso está perfectamente fundamentado en la ley de amparo, en lo que corresponde de manera indirecta, lo que corresponde al artículo 7 y de manera directa el artículo 170. Valdrá la pena revisar lo que contiene cada uno de estos artículos junto con todas sus fracciones para entender más de manera profunda o desde señalado para interponer en cualquiera de estas dos instancias un amparo en materia fiscal. Continuamos entonces. Ahora nos vamos con la competencia. Esto está señalado en la ley de amparo en el artículo 33. ¿Quiénes son las autoridades de conocer de amparo? Pues obviamente la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación. Esta fracción se reformó en el 2021 y esto era lo que era antes los tribunales unitarios de circuito. Esta ley, como lo vamos a ver más adelante, esta reforma habla precisamente que entrará en vigor 18 meses después de que se haya publicado. Si se publicó el junio del 2021, tendremos que contar 18 meses para que estos tribunales colegiados de apelación puedan tener competencia en estos asuntos. Los juzgados de distrito, los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados y del Distrito Federal. Aún no se hace el cambio, obviamente es Ciudad de México en los casos previstos por esta ley. Eso es en cuanto a la competencia dentro de la ley. Ahora, ¿cuál es la procedencia del juicio de amparo indirecto? Que es el que más nos vamos a abocar, dado que por cuestiones de tiempo, pues tendríamos que analizar diferentes aspectos muy profundos para la comprensión de estos temas. Sin embargo, como constituye un webinar, tan solo es los puntos álgidos, los puntos neurálgicos o los puntos principales, señalaremos algunas de las causas más comunes que dan pie a la procedencia, a la interposición de un juicio de amparo indirecto en materia fiscal. En primer lugar, cuando el contribuyente se aplica una ley fiscal. Esto recuerden que son términos que de alguna manera en la licenciatura en Derecho nosotros conocemos cuando nos hablan de leyes autoaplicativas y leyes heteroaplicativas. ¿Sí? Espero lo recuerden. Es una norma autoaplicativa, para recordarlo. Estas normas, fíjense bien, se definen como aquellas que llevan incorporadas en sí mismas un principio de ejecución, de modo tal que la afectación al derecho constitucional, ojo, aquí esto es muy importante, se produce cuando la sola entrada en vigencia de la norma y por tanto sin necesidad de otros aspectos. Una ley heteroaplicativa, muy por el contrario, se trata de una norma heteroaplicativa o de individualización condicionada cuando las obligaciones de hacer o no hacer no surgen en forma automática, muy diferente de lo que acabamos de ver con la norma autoaplicativa, con la sola entrada de la ley en vigor, ¿sí? Sino que requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación. Eso es lo que de alguna manera en nuestras clases de derecho nosotros analizamos, vimos respecto de estas normas. Y como lo estamos señalando, es uno de los principales elementos causales de que se interponga un amparo en materia, un amparo indirecto en materia fiscal. Y regreso a compartir la segunda causa. Esto es de manera sencilla y breve. Cuando se espera, se notifique al contribuyente un acto de la autoridad impositiva cuya ley que se aplique se considere como inconstitucional. Punto número 3. Cuando se deba garantizar el interés fiscal para suspender los efectos del acto reclamado. Punto número 5. Contra actos ejecutados en la tramitación de un juicio
ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México o ante los tribunales administrativos de los estados que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. El otro aspecto son leyes que por su sola aplicación causen perjuicio al particular y actos de autoridad fiscal por violación a las garantías. En esencia, esos son los puntos sobre los cuales se interpone principalmente un amparo de forma indirecta en el juicio de amparo en materia fiscal. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son los requisitos de la demanda de amparo indirecto que se deben presentar en materia fiscal. ¿Sí? Esto está contenido en el artículo 108 de la ley de amparo. ¿Sí? Ahora puede formularse en medio ordinario y tradicional, que es la forma escrita, o de manera electrónica, siempre y cuando la ley lo autorice, y que obviamente se expresará lo siguiente: el nombre y el domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación. En este caso, por lo regular, pues siempre es licenciado en Derecho, en la mayoría de los casos. El nombre y el domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así, bajo protesta de decir verdad. Es decir, puedo meterme amparo en materia fiscal sin ningún problema. Y si no sé quién es el tercero interesado, obviamente tendré que decirle a la autoridad que ella determine quién es el tercero interesado y que por favor le notifique. La autoridad o autoridades responsables, la norma general, acto u omisión que cada autoridad reclame, y bajo protesta de decir verdad, todos aquellos hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de alguna manera de fundamento a los conceptos de violación. Otro elemento es que los preceptos que, conforme al artículo primero de esta ley de amparo, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame. Y el último punto, los conceptos de violación. Obviamente, al estudiar este tipo de materia, se tiene que hacer un profundo análisis respecto de lo que es estos conceptos de violación a efecto de interponer la demanda de amparo en materia fiscal, porque mucho de lo que hagamos al argumentar estos conceptos de violación será una parte fundamental para que nuestro amparo pueda ser aceptado. Recuerden que en amparo la argumentación se constituye como un elemento fundamental y en general en el derecho. Pero aquí lo más importante es entender que de acuerdo a cómo argumentemos, esa manera como se están violentando o se están realizando estos agravios, pues indudablemente dará mayor peso, como decimos, fundamentando y sustentando lo que estamos solicitando en nuestro amparo en materia fiscal. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo para interponer la demanda de amparo indirecto en materia fiscal? Bueno, por regla general son los 5 días y 30 días en los casos en los que a partir de la vigencia de una ley, esta se ha reclamado en la vía. Esto es importante de conocer. La ley contempla unos cuantos años, pero eso tiene que ver en materia penal. Ahora, podemos hablar que toda esta relación se presenta como una protección ante autoridades tributarias por parte del gobernado, que es un medio de control constitucional. Podemos señalar aquí que todo esto, esta relación nace desde el punto de vista de lo que se señala en el artículo 31 de nuestra Carta Magna, que es el artículo 31 constitucional, donde se habla, donde se aborda únicamente lo que tiene que ver con la fracción número 4, sobre todo en el área, en la materia que estamos analizando. El artículo 31 señala, son obligaciones de los mexicanos, fracción cuarta, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o Ciudad de México o de los estados y municipios que obviamente en que se vivan estas personas dentro de su comunidad.
de manera, ojo, esta última frase es fundamental porque nos va a permitir entender los principios que se observan en estas circunstancias. ¿Sí? Resumo otra vez, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como el Distrito Federal, Ciudad de México o del Estado o municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Ojo, de manera proporcional y equitativa de que dispongan las leyes. De este precepto, fíjense bien, se van a derivar los siguientes principios. Este principio de generalidad, donde dice, son obligaciones de los mexicanos. Y este principio se establece de manera general, se establecen de manera general las obligaciones de los mexicanos, lo que resulta ser uno de los elementos principales del acto legislativo, ya que una ley general parte de la aplicación que tiene hacia los individuos, hacia las personas que lo coloquen en este supuesto normativo. El otro elemento, el otro principio es el principio de obligatoriedad. ¿Dónde se observa este principio de obligatoriedad? En esta fracción cuarta que acabamos de leer, cuando decimos que se trata de obligaciones. ¿A qué se refiere esto? A que las contribuciones a los gastos públicos constituyen indudablemente una obligación de carácter público que encuentra o que se encuentra vinculada directamente con la coercitividad con la que cuenta la autoridad tributaria, es decir, el fisco. Este principio se encuentra reiterado en el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación. El otro principio es la vinculación al gasto público. ¿Por qué? Y en dónde se observa, donde dice contribuir para los gastos públicos. El gasto público, si lo tratamos de analizar, que comprende, son todas aquellas erogaciones destinadas tanto a la prestación de los servicios públicos como al desarrollo de la función estatal. Este principio, a su vez, se constituye en primera instancia como una obligación para el Estado, que es el destinar las contribuciones únicamente, subrayo, únicamente a la satisfacción de los gastos públicos, concepto que indudablemente es sumamente importante en esta distribución de los recursos que se recaban para instrumentar o ejercer el gasto público. El otro principio es el principio de proporcionalidad, y eso lo veíamos al final de la fracción cuarta, cuando habla de manera proporcional. ¿Sí? A través de este principio, fíjense bien, se distribuyen las cargas tributarias, tomando en consideración la capacidad de pago individual de los contribuyentes. Y ojo, porque como lo habíamos visto a lo largo de este webinar, es importante señalar que esas cargas que se hacen a los contribuyentes con relación a su capacidad de pago, hablando de créditos fiscales, por ejemplo, será, entre otras cosas, motivo para interponer amparo en materia indirecta, probablemente, y por qué no, quizás hasta directa, a efecto de que sea el cobro de esa carga impositiva de una manera proporcional. El principio de equidad se refiere en la fracción cuarta que leíamos, y equitativa, de forma equitativa. Sobre esto podemos señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que en base a este principio, las y los contribuyentes de un impuesto que se encuentren en una misma hipótesis de causación, ojo con eso, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que implica, entre otros aspectos, que las disposiciones tributarias deben de tratarse de manera semejante, de manera igual a quienes se encuentran en una misma situación, ojo, obviamente en una misma situación económica, en una misma situación financiera, y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación totalmente diferente o una situación totalmente diversa. Por lo cual, el legislador debe crear categorías o clasificaciones de contribuyentes sustentadas con bases indudablemente objetivas que justifiquen este tratamiento diferente para cada uno de los y las de los gobernados
y de las gobernadas. Y por último, podemos hablar de este principio de legalidad o reserva de ley. Lo vemos en la fracción cuando habla de que dispongan las leyes. Esto es, conforme a la división de poderes, el acto legislativo es facultad del Congreso de la Unión, razón por la cual solo él y solo atañe a él el emitir leyes en forma formal y obviamente de manera material. ¿Sí? Y esto lo conocemos y esa es parte de la vinculación que vamos a tener o que vamos a realizar nosotros cuando estudiamos este tipo de materia fiscal con aspectos del derecho administrativo, que como dicen algunos autores, algunas autoras, es lo que se conoce como el derecho de la administración. Yo quisiera terminar este webinar señalando por último, porque es de esta relación donde se va a dar pie al desarrollo del amparo en materia fiscal, a lo que constituye esta parte del agravio, que como dijimos, tiene que constituirse cuáles son los conceptos que se violentan y que tengo que fundamentar y sustentar con una buena argumentación en la demanda de amparo. Podemos decir que un agravio fiscal se constituye como toda afectación a la esfera jurídica del gobernado y de la gobernada. Esto derivado indudablemente del cumplimiento de sus obligaciones y derechos fiscales, principalmente como lo es el pago de contribuciones o la determinación de crédito, o la determinación de créditos fiscales, así como la devolución, exención y prescripción o el control de los créditos fiscales, o lo referente, indudablemente, a sus respectivas sanciones que se impongan por motivo de haberse infringido las leyes tributarias. ¿Sí? Todo esto se encuentra legislado, regulado por la legislación en la materia. No obstante, fíjense bien, ese simple hecho no implica que todas sus consecuencias produzcan impugnar algo a través del amparo. Probablemente tendremos que analizar perfectamente cuál es la situación a efecto de poder determinar o ver la viabilidad y la factibilidad de interponer ese un amparo en materia fiscal. Con eso me gustaría dejar bien en claro qué es esto de agravio fiscal, porque indudablemente cuando se cometa un agravio fiscal, el gobernado, la gobernada, o en términos de la ley de amparo, del quejoso o de la quejosa, eso dará indudablemente pie a interponer un amparo en cualquiera de sus dos formas, un amparo directo o un amparo indirecto. Y con eso, de verdad, agradecerles, de verdad, esta oportunidad de haberme permitido el instituto, de haberme permitido estar con ustedes, debatiendo, colaborando, impartiendo, disertando algunos conceptos. Sé que la teoría es mucha respecto de esto del juicio de amparo en materia fiscal. Es importante que cuando se estudie este tema, se analicen estos tópicos que vimos de manera muy breve. Ante quién se interpone, cuál es el tiempo, cuál es el plazo, cuáles son los requisitos que debe de tener y por qué se interpone. Vuelvo a insistir en esa parte, perdón, lo manifieste así, pero es importante porque dada la experiencia de su servidor, es en cuanto al sustento y la argumentación. Recuerden que amparo es argumentación. Le demos a estos conceptos que se encuentran violentados o la manera como la autoridad fiscal está teniendo un agravio hacia mí en cuanto a mis derechos, le dará pie para que el amparo pueda ser aceptado. ¿Sí? Con eso, de verdad, espero que este sea tema que de alguna manera permita la apertura a estos conocimientos. Vuelvo a insistir, por eso inicié con este bloque de qué es lo que tiene que conocer el estudiante para estudiar una especialización en esta materia. Es importante porque es este bloque, vamos a decir, constitucional, que hoy por hoy se tiene que tomar en cuenta a sazón de todos los procedimientos judiciales y como de acuerdo a la Constitución, toda la autoridad tiene la responsabilidad de la protección de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Adelante allá en sistemas.
Adelante, allá en el instituto. ¿Me escuchan? Muchas gracias, doctor. Agradecemos en nombre del Instituto Universitario de las Naciones Hispanas, de todas las personas que colaboramos y que estuvimos muy al pendiente de su presentación. Pues, gran parte de este conocimiento esperemos haya sido eh, bien recibido y lo podemos ir aplicando. Y bueno, nuevamente, muchas gracias. Gracias también a las personas que estuvieron al pendiente de esta transmisión. Y bueno, pues deseándoles sigan teniendo